Estaba quejando del frío, tema que no podemos solucionar, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, confirmarles primero que en el día de hoy el presidente Milei disertará en Los Ángeles, en Estados Unidos, alrededor de las 17 horas, hora, había surgido alguna duda con alguna información, hora argentina, ¿no? 17 horas, horario de la República Argentina, en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken. A las 18:30 tendrá una reunión con inversores de algunas de las empresas más importantes del mundo, Exxon, Chevron, IBM, Blackstone, etc. Hubo alguna información también falsa que circuló por algunos medios. No hay ningún tipo de intención de buscar financiación para ningún tipo de destino. Es simplemente una reunión precisamente para buscar o para intentar atraer inversiones a la Argentina, no para conseguir financiación. Eso va a ser 18:30, luego estimamos que entre 18:45 y 19 se va a reunir con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para dialogar sobre algunos modelos de negocio y acerca del esquema de financiación que hoy tienen los clubes de fútbol en la República Argentina. Y 20:45, recuerden siempre hablando de horario argentino, el presidente de la Nación se va a reunir con el director ejecutivo de Tesla, el multimillonario y exitoso empresario Elon Musk. En otro orden de cosas, comentarles que hemos notado, de acuerdo a los informes de algunas consultoras privadas, deflación en algunos precios del mes de abril. Donde más se notó fue tanto en alimentos como en productos de higiene. Estos resultados, por supuesto, que se dan como consecuencia del programa ortodoxo de estabilización económica que implementó el ministro Luis Caputo, pero bueno, por sobre todo también por el éxito de lo que nosotros consideramos la batalla cultural, ¿no? Hoy achicar el Estado dejó de ser mala palabra, dejó de ser un concepto negativo. Liberalismo dejó de ser un concepto negativo, desregulación dejó de ser un concepto negativo y aunque parezca increíble, otra de las palabras que tenía una connotación negativa en la Argentina era la de empresario o la de empresarios, palabra que también dejó de ser mala palabra en la Argentina. Por suerte, como dejaron de ser mala palabra algunos conceptos o algunas palabras, empiezan a ser mala palabra o a entender que fueron parte de la decadencia algunas otras frases o palabras como precios cuidados, el Estado te cuida, el Estado presente, donde hay una necesidad nace un derecho, la redistribución de la riqueza y tantas otras pavadas que le han hecho mucho daño a la Argentina y nos han hecho mucho daño a todos, ¿no? De hecho, hace poco más de 2 años, en la tapa de los diarios nos encontrábamos con que la Argentina le había declarado la guerra a la inflación, ¿se acuerdan? Increíble, le declaramos la guerra a la inflación, presidente o expresidente que se fue de su mandato poco tiempo después con 211% de inflación anual, así que bueno, bastante mal le fue en su guerra contra la inflación. Nosotros, el presidente Milei, junto con su equipo, tienen en claro lo importante que es, sea en 4 años o en 8 años, lo que define a la gente, lo importante que es cambiar a la Argentina, pero por sobre todo hacer de este un país próspero, libre y capitalista para las próximas décadas. Y no netamente una cuestión que sea efímera al gobierno de turno, en este caso al nuestro. En otro orden de cosas, entendemos también, pero que está relacionado con esto, hay un sector, siempre hay un sector, tanto del empresariado como de la política y el periodismo, que intentan hacer operaciones y provocar al presidente porque entienden que hay un cambio de época
evidentemente no lo logran tolerar. La semana pasada fui testigo de cómo algunos personajes de la política y el periodismo quisieron incidir sobre una periodista de un medio internacional para que lo provoque al presidente en una entrevista que él le vino a hacer aquí a la Casa Rosada. La periodista, con mucho honor y profesionalismo, hizo, como se debe, caso omiso a estas presiones. El principio de revelación indica que algunos están preocupados porque pierden sus privilegios. Para el gobierno del presidente Milei es otra muestra más de que todo marcha perfecto. Por último, recordarles que hoy, se los había comentado el viernes sin darles demasiados detalles de horarios, porque no estaba todavía definido. Recordarles que hoy el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, van a presentar en la ciudad de Rosario y en conferencia de prensa la implementación del Código Procesal Penal en todo el país. En principio está diagramado de la siguiente manera: 15-30 horas van a hacer la presentación y brindar todos los detalles, y a las 17 horas está programada, también desde allí, desde Rosario, con el ministro Cunio Libarona y con la ministra Bullrich, la rueda de prensa correspondiente para responderles preguntas a todos ustedes. Bueno, por mí nada más, los escucho atentamente. Buenos días, vocero. Josefina Godoy Martínez, de MZ Online. ¿Cómo andás? Quería consultarle cuál es la postura del oficialismo y del gobierno ahora con respecto al capítulo del tabaco en el Senado, teniendo en cuenta que en diputados los diputados libertarios lo rechazaron y que si pasa lo mismo en el Senado se corre el riesgo de que se rechace el capítulo, vuelva a diputados y se atrasen los plazos. Muchas gracias. Bueno, nosotros habíamos contado cuál era nuestra idea original con el tema del tabaco, que era intentar que sea una ley aparte para que efectivamente no haya ninguna interferencia de ningún tipo. A las vistas está que eso no se pudo dar, por lo tanto somos respetuosos del proceso legislativo, veremos cómo se da la discusión en el Senado y estamos atentos a cómo eso evoluciona. La verdad es que no tenemos que tomar ninguna postura con respecto a eso, no nos corresponde. Cuando en tal caso haya alguna novedad en el Poder Legislativo, estaremos dando una opinión. Por ahora, la verdad es que no tiene ningún sentido interferir en un debate que ni siquiera empezó. Sí, buenos días, Manuel Estela Guernica, de A24. Bien. Bueno, quería consultarte por un altercado que se dio el fin de semana entre el gobierno de Argentina y el gobierno de España, puntualmente un duro comunicado de oficina de prensa de presidencia de Javier Milei en contra del presidente Sánchez y, bueno, políticas internas que aplica ese gobierno. ¿No temen una escalada diplomática que ponga en riesgo las relaciones bilaterales con España? Y en ese marco, Milei tiene previsto viajar a mediados de mayo, si no me equivoco, el 18, a España. Y bueno, si piensa tener una reunión bilateral con el presidente de allá. Gracias. Bueno, te cuento, empiezo por el final. Como digo siempre, la agenda no está cerrada. Te puedo contestar lo que hasta hoy conozco de la agenda, es que no va a haber un encuentro bilateral. La verdad es que no es difícil contártelo sin la agenda cerrada, pero en principio no. No estaba previsto en el encuentro, y entiendo que más allá de que el viaje, por supuesto, sigue su curso y sigue en pie, no está previsto para este viaje que mencionás un encuentro con el presidente de España. Con respecto a si tenemos, para nosotros es un tema saldado, digo, a nosotros, entiendo que debería ocurrirle a todos los argentinos que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, la verdad, o da a entender que el presidente ingiere determinadas sustancias. La verdad es que no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros, digamos. Y por lo tanto, a tu pregunta de si hay riesgo de que escale, entendemos que no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió, ¿no? Que fue simplemente una agresión y una respuesta a esa, a esa barbaridad que se dijo con respecto al presidente de la Nación.
partidario o de qué tipo? No, no hace, no hace viajes partidarios el presidente. Cuando, te repito, cuando tenga la agenda definida, como hago siempre, les daré los detalles y les diré las intenciones del viaje, que todavía la verdad que no las tengo. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jaime? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Te quería consultar, el viernes pasado hubo 2 denuncias en la justicia de 2 diputados, una de Lari y otro de Republicanos, vinculado con la situación de la titular de la aduana, Rosana Lodovico, investigando el préstamo que tomó ella y su marido de un prestamista, digamos, denunciado por contrabando. Quería saber, tomando en cuenta que el presidente dijo que, de descubrir si algún funcionario comete un ilícito o está involucrado en un hecho de corrupción, lo echaría. Lo dijo con otras palabras, pero bueno, lo echaría. ¿Cuál es la actitud? Si se piensa hacer algo, digamos, al respecto, vinculado con la directora de la aduana. Y vinculado con eso, si hay algo más de las explicaciones que ya diste a distintos medios sobre la sociedad que integró Karina Milei junto con sus padres, que compró y luego vendió propiedades en Miami. No, en realidad, empiezo por el final, no fueron aclaraciones que les hice a diferentes medios, simplemente se puso en contacto conmigo uno de los periodistas que era el responsable de la supuesta investigación o de la muestra de los documentos. Me mandó preguntas para ver si teníamos la buena voluntad de responderlas, cosa que efectivamente me encargué de hacer en base a, por supuesto, a lo que había ocurrido en aquellos años, y simplemente fueron aclaraciones sobre algo que no tiene nada. No hay, la verdad es que en los propios documentos está lo que pasó, no hay mucho más para decir de eso, la verdad es que no. Pero no es que hice declaraciones yo a los medios explicando eso, fue simplemente a quienes llevaron a cabo la investigación, me pidieron si tenía la buena voluntad de responderle algunas cosas que a ellos no les quedaban claras, y se las aclaré. Y de hecho, dentro de la nota del diario La Nación del domingo, que entiendo que a eso te referís, incluso hay un apartado con mis aclaraciones, así que tema también terminado, no hay mucho para acotar. Y con respecto a lo que me decís, sí, efectivamente el presidente no va a permitir que haya actos de corrupción en el gobierno, ni nada que vaya en contra de lo que él, no solo de lo que él pregona, sino además, como digo yo siempre, de lo que, o por lo que la gente lo votó, ¿no? Porque la gente lo votó para sacar la economía adelante, la gente lo votó para que haya seguridad, pero también la gente lo votó para que lleve adelante un gobierno honesto, decente, y que es parte también de sacar a la Argentina adelante, ¿no? La decadencia no solo es económica, mi querido Jaime, la decadencia también es moral, es ética, es cultural, y tiene otro montón de cuestiones que efectivamente el presidente va a terminar de demoler en su paso por la presidencia. Dicho esto, recuerdo haber leído efectivamente lo que haces mención sobre la titular de aduana. No hay ninguna determinación tomada. Cuando la haya, por supuesto, se los comunicaremos, sea en un lado o en el otro de la decisión, ¿no? Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional, ¿cómo estás? El presidente hizo declaraciones, se conocieron esta mañana, una nota a la BBC. Entre las frases más destacadas está la cuestión Malvinas. En un pasaje de esta entrevista, el presidente vuelve a expresar su admiración por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan. No interpreta el gobierno que esto es una ofensa a los excombatientes, a los veteranos de Malvinas. ¿Cómo creen que caen estas declaraciones? Y por otro lado, el presidente dice que la Argentina nunca va a renunciar a los reclamos por soberanía, pero que entiende que esto no genera un conflicto a corto plazo con Gran Bretaña. En materia de política exterior, ¿qué tiene previsto el gobierno en lo próximo referido a la defensa de la soberanía de la Argentina? Gracias. Bueno, vos sabés que pasa con un montón de temas que, no solo con el de Malvinas, no sé, ahora recuerdo el tema con el swap chino, con relaciones con otros países. Nosotros pensamos una Argentina, hoy lo dije, ¿no? Pensamos una Argentina
perdurable en el tiempo en términos de digamos, un país próspero para siempre. Y en esta lógica, nuestras relaciones con los diferentes países del mundo son efectivamente pensadas en esos términos y no por temas estrictamente puntuales que los tengamos que resolver en una reunión. Y lo de Malvinas, que el presidente ya lo ha dicho un sinfín de veces, yo de hecho lo he aclarado acá, alguien me ha hecho la pregunta. Nosotros, nuestra postura es muy clara con respecto a Malvinas. Las Malvinas son argentinas y vamos a hacer dentro de la diplomacia, la paz y la ley todo lo que está a nuestro alcance para ir madurando esa relación y efectivamente recuperarlas a las Islas Malvinas. Probablemente no nos toque a nosotros, ¿no? Finalmente, tal vez vivir eso, porque repito, son relaciones, son posturas que uno toma con respecto al país que quiere y a la Argentina que uno visualiza en el futuro, no por lo que pase hoy o por lo que pase mañana. Y eso hay que entenderlo. Nosotros hemos maltratado las relaciones internacionales, hemos maltratado nuestras relaciones con el mundo y estamos intentando de a poco con cada una de las naciones tratar de madurar esas relaciones y hacerlas y transformarlas en relaciones duraderas en el tiempo. Ningún tema con otro país se va a resolver de un día para el otro. Y con respecto a lo que mencionás, con respecto a, creo que me nombraste a Margaret Thatcher y Ronald Reagan, no es más que eso, digamos, no es más que saber separar cuestiones y, de hecho, en tu pregunta vos no me lo incorporás, pero en la propia entrevista, él, si mal no recuerdo, porque la verdad estoy en varias, estoy casi a diario en entrevistas con él, pero él ya ha aclarado en un montón de veces por qué él pondera la figura de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan o de tantos otros, ¿no? Creo que ahí nombra también a Churchill. Y bueno, y no sé, no, le dan vuelta a algo que no tiene mucho sentido darle vueltas. No, me parece que estamos escarbando un tema que la verdad es que no tiene sentido. El presidente pondera determinadas figuras por determinadas características que nada tiene que ver con que se ponga en tela de juicio si las Malvinas son o no son argentinas, porque él lo dijo siempre. Lo dijo él como presidente de la Nación, lo dijo antes y lo decimos todos como parte de su gabinete. Digo, las Malvinas son argentinas. Fin de la discusión. Después el tiempo que lleve, como te digo, el avance diplomático para que eso se materialice, bueno, eso solo los dos pueblos, el futuro de los dos pueblos lo dirán, ¿no? Pero nada que esté fuera del concepto de paz, del concepto de diplomacia y del concepto de legalidad. Eso no va a pasar. Por acá, Manuel. ¿Cómo andás, Miguel? Muy bien. Miguel Nicolich, de Radio Rivadavia. Hay un rumor persistente que da cuenta sobre que el presidente finalmente decidió que el Pacto de Mayo se firma con ley o sin ley. Y de hecho que el gobierno ya está trabajando en la organización de un hecho que sería histórico. ¿Estás en condiciones de confirmar que esto es así? Primero. Y en segundo lugar, a propósito de la entrevista que conocimos esta mañana de la BBC, el presidente dijo textualmente: probablemente en el lugar del mundo donde más podrido esté el periodismo es en la Argentina. ¿Por qué tanta persistencia a propósito de tildar al periodismo como el más podrido del mundo? Bueno, porque así lo debe pensar y porque esa debe ser su posición. De todas maneras, siempre entendimos el periodismo. Yo hablo mucho con él sobre el periodismo y aparte porque yo vengo de ese mundo, así que imagínate que es apasionante el tema para una persona como yo que los conocí desde adentro. De hecho, con vos justamente hemos sido compañeros de trabajo. Y la verdad es que el periodismo tiene, digamos, como en cualquier otra profesión, ¿no? Hay gente que hace honor a la profesión, que hace honor a su trabajo, a la verdad, que es lo que deben hacer, digamos, ¿no? O lo que debería hacer uno en cualquier profesión, y hay otros que no.
Y hay otros que deshonran la profesión y que le hacen mucho daño a la profesión y le hacen mucho daño a la persona por sobre la que mienten, ¿no? Y me parece que es la postura que tiene el presidente, que es la misma en tal caso que puedo tener yo, habiendo sido parte de los medios. Y tampoco me parece que eso deba ser un problema para nadie, pero menos aún para los que efectivamente, como bien podés ser vos, honrás la profesión y actuás con la verdad y con lo que el informar implica, ¿no? Que es básicamente decir la verdad y contar las cosas de la manera más fidedigna posible. No veo que tenga nada tremendo el decir que hay periodistas malos, que hay periodistas que se puedan suponer ensobrados, que le hacen daño a la profesión o cualquier otra caracterización que se pueda hacer sobre un periodismo que además, y cuando dice un periodismo, no habla de todo el periodismo, ¿no? Pero no se habla de todo el periodismo, sería irracional. De hecho, el presidente se la pasa dando notas a diferentes periodistas locales e internacionales. Entonces, claramente no es algo, yo no estaría en el gobierno, digamos. No es algo general, es algo particular. Y a mí me parece sensacional que el presidente diga la verdad sobre lo que piensa en relación a una profesión que tanto lo ha atacado y que tanto daño le ha intentado hacer a él. Así que, con respecto al Pacto de Mayo, en principio sí, efectivamente es como vos decís, el Pacto de Mayo va a ser una realidad el 25 de mayo, allí en Córdoba. Después, por supuesto que de a poco vamos a ir teniendo los detalles operativos, si se quiere, de ese día sábado, creo que es sábado. Y se los iré contando y la intención es, por supuesto, que es dar una muestra de federalismo y una muestra de, entre todos, hacia dónde queremos que vaya la Argentina. Después veremos si es, en tal caso, por tiempos o estamos muy confiados, por supuesto, en la ley bases, a las vistas de la realidad que percibimos y del resultado que obtuvimos en diputados. No, después veremos si una cuestión de tiempo, las cuestiones operativas en el Poder Legislativo, si efectivamente la ley se aprueba definitivamente o no. Bueno, eso se irá viendo, obviamente que los tiempos son ajustados y obviamente que el futuro no lo sabemos, pero tenemos fe de que esa hipótesis de llegar al 25 de mayo sin la ley bases no va a existir. De existir, efectivamente lo que queremos es mostrar que buena parte de la Argentina está en línea con cambiar este desastre. Así que esperemos encontrarnos en Córdoba y además esperemos encontrarnos, por supuesto, con la ley bases. ¿Algo más? Última pregunta. Sí. Buen día, vocero. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Berta Reventos, de la cadena SER de España. Tengo dos preguntas en relación al conflicto que ha habido este fin de semana. La primera es por qué, después de los comentarios del ministro Óscar Puente, el gobierno argentino optó por un comunicado por Twitter y no por ponerse en contacto con la embajada española, como es la vía diplomática habitual. Y la segunda pregunta, ¿en qué datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo, su integridad física está en riesgo a causa de la inmigración ilegal? Gracias. Bueno, en principio, con lo que referís en la primera parte de la pregunta, es absolutamente increíble porque, no por vos, por supuesto, ¿no? Sino porque ante la agresión a un presidente de la nación, como recién hablaba con un colega tuyo, se pretenda increíblemente seguir determinados pasos diplomáticos, ¿no? Simplemente fue una respuesta, te diría, muy menor ante una agresión a nuestro presidente de la nación. Y me parece que, te repito, como recién hablaba con tu compañero, un tema saldado para nosotros, un tema que se terminó, que no tiene ni por qué escalar, y simplemente entendemos que
efectivamente lo que ocurrió fue, ante unos dichos, unas expresiones absolutamente desagradables, contrarias a las buenas costumbres y escapando a cualquier tipo de canal oficial para comunicar cosas entre países, como bien mencionas vos, nosotros respondemos con un comunicado muy menor, marcando una postura de rechazo absoluto casi se nos mata nuestra seguridad, a los dichos del ministro español. No hay mucho más para decir, ni mucha más vuelta que darle al asunto, digo, ¿no? Me parece que el tema está terminado y me parece que cuando se habla de un presidente de otra nación, uno nunca va a opinar sobre cuál es la manera, pero entendemos que ante este tipo de agresiones, después no hay que cuestionar tanto la respuesta, ¿no? Me parece que estuvo dentro de digamos, me da la sensación que dejó el comunicado, me parece que efectivamente fue una respuesta menor dentro de digamos, del respeto y que efectivamente no tiene ningún ánimo de seguir escalando ningún conflicto bajo ningún concepto. Repetime, por favor, la segunda pregunta. ¿En qué datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal? Mira, no sé, efectivamente, no quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien exactamente de dónde, de quién y de dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema? Bueno, listo, gracias.